Y yo les voy a presentar cómo realizar en el sistema SPSS una tabla de frecuencias y un histograma, ¿verdad? La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados y distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repiten en la muestra. Y un histograma no es más que la representación gráfica de un grupo de datos estadísticos. Para nosotros poder representar estos dos modelos estadísticos o estos dos procesos estadísticos dentro del sistema SPSS, necesitamos previamente tener un archivo de datos o tenerlos en Excel. También podemos registrarlo directamente en el sistema. Para hacer la representación de la tabla de frecuencias y el histograma, yo utilicé una encuesta realizada a 40 trabajadores, realizándole la pregunta de cuántos hijos poseían. Estos trabajadores pertenecen al sector petrolero, ¿verdad? Y encuestamos un total de 40 trabajadores. Ya teniendo la encuesta, ¿verdad? Y la muestra o los datos que nos arrojó dicha encuesta, ¿verdad? Es necesario saber adicional estos datos para poder realizar nuestra tabla de frecuencias o nuestro histograma dentro del sistema SPSS. Necesitamos saber el número de datos, ¿verdad? Que con la fórmula en Excel contar podemos saber cuántos datos obtenemos o cuántos datos tenemos en nuestra encuesta, que será siempre, o en este caso, ¿verdad? En el caso de encuestas será el número de encuestados. También necesitamos saber el máximo y el mínimo de los datos que nos arrojó nuestra muestra, ¿verdad? Que en este caso sería 8 y el mínimo sería 1. También necesitamos saber la distancia o el rango, ¿verdad? Entre el valor máximo y el valor mínimo, que en este caso sería 7. El número de clases también es necesario saberlo, ¿verdad? Y esto se obtiene a través de la fórmula de 1 más 3,332 por el logaritmo del número de datos, es decir, de 40. Nos da 6 números de clase. El ancho o amplitud de la clase, ¿verdad? La obtenemos dividiendo la distancia o el rango entre el número de clases, ¿verdad? ¿Qué nos da esto? Como los datos que están agrupados dentro de esos números de clase. Adicional, para el sistema SPSS es necesario saber estos dos datos que tenemos acá, los puntos de cortes y los números de punto de corte. Los puntos de corte los obtenemos sumando el mínimo más el ancho o la amplitud de la clase, y los números de punto de corte serán números de clase menos 1. Ya obtenido estos datos, podemos representar en nuestro sistema SPSS nuestra tabla de frecuencias y nuestro histograma. Abrimos nuestro sistema SPSS y nos vamos al lugar de vista de variables. Acá vamos a colocar nuestra variable. ¿Cuál va a ser nuestra variable? En este caso será la cantidad de hijos, cantidad de hijos, ¿verdad? Esto nos da de una sola vez una serie de, nos da automático lo que va a poseer esa variable. Es decir, el sistema 2 dice será una variable tipo numérica con decimales, con 2 decimales. En este caso nosotros no necesitamos decimales, así que lo llevamos a 0, ¿verdad? Y nos dice la etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? El nombre completo de nuestra variable. Entonces sería cantidad de hijos, ¿verdad? Podemos modificarlo aquí mismo. ¿Y qué más es necesario acomodar o modificar? La medida. La medida la llevamos a medida a escala. Luego nos regresamos a vista de datos y ya aquí nos aparece nuestra variable. Nuestra primera variable o nuestra variable, que es la única que vamos a utilizar en este caso, ¿verdad? Que es cantidad de hijos. Tomamos los datos, ¿verdad? O los resultados obtenidos de nuestra encuesta, que serán los hijos que posee cada trabajador, lo copiamos, el sistema nos permite copiar y pegar, le damos pegar, y ya tenemos nuestros datos
¿verdad? Nuestra respuesta de los 40 trabajadores. ¿Qué es necesario para obtener nuestra tabla de frecuencias y nuestro histograma? Debemos agrupar estas respuestas. Entonces le damos a transformar, agrupación visual. Seleccionamos qué es lo que vamos a agrupar, cuál es la variable, que será la cantidad de hijos, y le damos continuar. Ya él aquí nos hace un previo de cómo hace la agrupación de nuestra variable. Entonces le damos variable agrupada, hijos. Debemos realizar o debemos crear los puntos de corte, ¿verdad? Que tomando la información realizada en Excel, nuestros números de puntos de corte SPSS será de 2,10. Es decir, aquí en posición del primer número de corte nos dice que debe ser en el 2. Los números de puntos de corte serán nuestros números de puntos de corte que ya realizamos en Excel. Serán 5. Y nos va a dar la anchura de la clase. Y nos dice la posición del último punto de corte. Esta anchura puede ser modificada, aunque el sistema la da automáticamente. Nos la aproxima lo más posible a la amplitud de nuestra clase, ¿verdad? Entonces podemos colocar aquí, sería 1, y nos da nuestro último punto de corte, que es igual al nuestro. Y le damos aplicar. Ya aquí en la gráfica que se muestra, nos dice cuáles son los puntos de corte de nuestras clases. Y aquí tenemos el valor. ¿Qué hacemos? Creamos también las etiquetas de los puntos de corte y modificamos, colocamos lo que son, a qué clase pertenece ese punto de corte. Nuestros puntos de corte serán los números de clase. Es decir, este será la clase 1. Este será la clase 2. La clase 3. 4. 5. Y nuestra sexta clase. También debemos realizar. Cada punto de corte debe ser continuo con el punto de corte anterior. Es decir, en la etiqueta número 1, en este caso revisamos que nos da 6 números de clase. Y aquí debemos volver. Debería de comenzar en el punto 2, en el 3, 4, 5 y este comenzar en el 6. Una vez creadas nuestras etiquetas, ¿verdad? Ya podemos darle a aceptar y el sistema nos dice, las agrupaciones se crearán una variable adicional. Aquí tenemos nuestra variable hijos. Esta variable hijos ya se encuentra agrupada. Una vez ya obtenido nuestra variable agrupada, podemos proceder a realizar nuestro histograma y nuestra tabla de frecuencias. Le damos en analizar nuestras estadísticas descriptivas y aquí vemos frecuencias. Seleccionamos nuestra variable ya agrupada, que es la cantidad de hijos, y aquí nos aparecen ciertas opciones. Las opciones estadísticas nos permite también que el sistema nos muestre cuáles son los cuartiles, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo y también la asimetría de la distribución.
nos puede dar todos los datos que nosotros requeramos del mismo. Una vez seleccionamos lo que nosotros queremos que él nos muestre, le damos continuar y en gráficos él tiene la opción de una sola vez de la misma tabla de datos darte el gráfico que tú quieras. Te puede dar un gráfico de barras, un gráfico de sectores, pero nosotros queremos el histograma. Entonces, también te da la opción de mostrar la curva normal del histograma. Pero nosotros nada más queremos mostrar el histograma con sus datos. Le damos continuar y le damos aceptar. Ya aquí él nos muestra nuestra variable, ¿verdad? Nos muestra la cantidad de hijos, nos da cuál es el número de datos, la mediana, la media, la moda, la desviación típica, la varianza, la simetría, nos da el rango, el mínimo, ¿verdad? Y aquí nos aparece nuestra tabla de frecuencia, que es esta que está aquí, nos da la frecuencia porcentual, ¿verdad? Y abajo nos aparece nuestro histograma. Esto fue todo, muchas gracias.